Hola a todos, en el vídeo anterior hicimos un pequeño resumen de todos los puntos que teníamos que dominar a la hora de estudiar este bloque de física cuántica para las pruebas de acceso a la universidad. Pues bien, ahora en este vídeo vamos a hablar de este primero. Vamos a hablar de la radiación térmica del cuerpo negro y de la hipótesis que formuló Max Planck con la que se explicaba dicha radiación con éxito. Pues para empezar os voy a pedir que os imaginéis que cerramos todas las ventanas de la clase y apagamos todas las luces. Bueno, yo hablo de clase, pero vosotros pues, donde estáis viendo este vídeo, os imaginad que apagamos todo lo que emita luz y cerramos todas las ventanas y todas las puertas. ¿Qué me contestaría si yo os preguntara si podríamos vernos o si habría algún tipo de radiación? Aquí muchas personas podrían decir que no, pero sí. Un cuerpo, por el simplemente hecho de tener temperatura, ya emite radiación. A lo mejor no radiación que la podamos ver con nuestros ojos, pero sí radiación que podamos ver utilizando algunos dispositivos. ¿Os suena una imagen como esta? ¿O como esta otra en la que se ve un lince en la oscuridad? Pues todas estas imágenes pueden verse por el simplemente hecho de que un cuerpo, por tener temperatura, va a emitir radiación. Pero ¿cómo estudiar la radiación que emite un cuerpo si normalmente nosotros cuando lo vemos le llega por aquí una radiación y la va a reflejar? Pues los físicos lo que hicieron fue imaginarse un cuerpo que, al contrario que este que tengo aquí, fuese capaz de absorber toda la radiación incidente que le llegara. ¿Veis? Bien, la radiación, y por la forma en la que estaba construido, pues absorbía toda la radiación. ¿Veis? Llega, rebota, es decir, da igual cómo te lo imagines, pero siempre la radiación que llega es absorbida, al contrario que aquí, que llegaba y podía rebotar y reflejarse. ¿Qué consiguieron al imaginarse esto? Pues llegaron a imaginarse un cuerpo en el que al que le llegaba una radiación, la absorbía y, claro, aumentaba la energía. ¿Y qué es lo que hacía ese cuerpo? En el caso de tener un equilibrio térmico, pues lo que pasaba era que si aumentaba la energía, si había un equilibrio térmico, debería de soltar esa energía. Pero claro, no la reflejaba. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que las moléculas, los átomos de los que estaba formado ese cuerpo, pues lo que hacían es que emitían una energía, la misma cantidad que la que le llegaba, tenía que emitirla. Pero no era una radiación como la que le llegaba, no tenía nada que ver con esta. Esa energía la emitían por el material del que estaban hechos. Y esa energía pues era emitida pues como visible, como radiación microondas o ultravioleta, y era emitida a través de toda la superficie del cuerpo. Eso es algo ya que desde la antigüedad pues se había podido observar en la vida cotidiana. Se sabía que los cuerpos calientes emitían luz de diferentes colores en función de su temperatura. Fue en el siglo XIX cuando la astrofísica estaba justo en pleno auge y además empezaban a alumbrarse públicamente pues las vías públicas, pues eso hizo que el interés por encontrar la base científica para ver por qué cuando un cuerpo se calentaba emitía radiación, pues aparecieron estos señores de aquí. Yo no sé pronunciarlos muy bien, pero creo que son Lord Rayleigh y James Jeans. Me perdonáis si yo no lo sé pronunciar muy bien. Pues bien, estos señores lo que hicieron fue predecir el comportamiento que debería de tener la intensidad del espectro de emisión de un cuerpo en función exclusivamente de su temperatura y de su longitud de onda. Teniendo en cuenta la relación que hay entre la longitud de onda y nu, es decir, de la frecuencia, pues entonces podríamos también tener esta ecuación de aquí, ¿de acuerdo? Pero vamos a centrarnos en esta forma, por ejemplo. Fijaos, lo que nos decían es que la intensidad, en el caso de lambdas pequeñas, es decir, de radiaciones con una frecuencia muy alta y a temperaturas grandes, pues esa intensidad debería de ser infinito, ¿verdad? Si fijaos, estoy diciendo que esto sea pequeño, que tienda a cero, lo voy a escribir aquí. A ver, le voy a quitar esto. Diciendo que lambda tienda a cero y que la temperatura tiende a infinito. Si eso ocurre, pues entonces esa intensidad debería de ser infinita.
Es decir, se obtendría una gráfica como la que os voy a poner ahora. Venga, voy a eliminar aquí, pongo esto por aquí, aquí arriba mejor, y os voy a pegar una gráfica, a ver. Mirad lo que ocurre aquí. Cuando en esta gráfica, fijaos que estamos hablando de representar la intensidad de la radiación en función de la longitud de onda, es decir, estamos representando esto, pero como aquí también tenemos la temperatura, pues también se tiene en cuenta la temperatura. En el momento que tenga tiempo, colgaré un vídeo en el que utilizaré una simulación que aparece aquí en esta página web, que es muy buena para ver todo esto. Pero por ahora nos quedaremos con que si representamos la intensidad en función de la longitud de onda, conforme yo bajo la lambda, se nos va al infinito. Pero eso no es lo que ocurre en la realidad. Lo que ocurre en la realidad, lo que podemos observar son estas líneas de aquí. Es decir, que conforme la lambda tiende a cero, pues aquí alcanzará un pico, pero después bajará a cero. A esto es lo que se le conoce como catástrofe ultravioleta. Y es uno de los puntos que debéis de tener que saber explicar en una prueba de acceso a la universidad. Y es que según la teoría clásica, según esta fórmula, pues conforme lambda tiende a cero o la temperatura tiende a infinito, lo que va a ocurrir es que la intensidad debería de tender al infinito, pero no lo hace. Lo que hace es que en la realidad tiende a cero. La verdad es que para longitudes de onda grandes y pues de temperaturas bajas, pues sí que nos coincide, más o menos, pero en esta situación, nada. Y aquí es cuando necesitamos la ayuda de Planck, de Max Planck, porque fue él el que nos ayudó con su hipótesis a entender por qué no pasaba esto, que era lo que nosotros pensábamos que iba a pasar en esa época, y sí pasaba esto. Y de hecho propuso una hipótesis que hacía que encajase todo. De hecho, no solo encajó esto que estamos hablando. Esa hipótesis fue una de las que se basó después Einstein para explicar el efecto fotoeléctrico. O sea que lo que os voy a decir ahora es muy importante. Os voy a explicar la hipótesis de Planck. Aquí lo tenemos. Planck en 1900 expuso que cuando un átomo emite radiación electromagnética solo puede hacerlo en paquetes, y eso es muy importante, en paquetes de energía. Y a esos paquetes de energía los llamó cuantos. Fijaos bien que él no utilizó la palabra fotones, ese término no salió de él, pero utilizó la palabra cuantos. Y esos cuantos dependían de la frecuencia del oscilador. ¿Recordáis que os he dicho antes que el cuerpo negro emitía, pero no la radiación que recibía, sino emitía la radiación por el simplemente hecho de estar compuesto por moléculas o por átomos? Bien, pues lo que decía Planck era que la radiación que emitía este cuerpo negro era proporcional a la frecuencia de vibración de esas moléculas o átomos. Y esa idea en la que nosotros tenemos una energía que no es continua, que no puede coger cualquier valor, sino que va a tomar un valor que va a ser la constante de Planck multiplicada por la frecuencia de oscilación de esa molécula, es lo que nos va a permitir explicar la radiación del cuerpo negro. Lo que nos va a permitir explicar después, más tarde, a Einstein y a nosotros, el efecto fotoeléctrico, o lo que permitió más es desarrollar su modelo atómico. Como veis, esta idea fue revolucionaria. De hecho, por eso se conoce a Max Planck, como el padre de la mecánica cuántica. Esta ecuación de aquí la podemos escribir también como E igual a la constante de Planck por C partido por lambda, por la frecuencia. Recordad, eso de aquí sería la energía, la constante de Planck, nu sería la frecuencia de oscilación, que sería en hercios, o segundos a la menos 1, y C es la velocidad de la luz, y lambda sería pues la longitud de onda en metros. Pero volvamos a la representación de la intensidad en función de la longitud de onda de la radiación. Si nosotros tenemos un cuerpo, por ejemplo,
que esté a 3000 Kelvin, pues entonces la radiación que va a emitir va a tener un pico aquí. Con lo cual nosotros, nuestro ojo que está acostumbrado a ver solo esta franja de aquí, pues no lo va a ver, ¿verdad que no? Pero si nosotros tenemos un cuerpo, que es un cuerpo negro, un cuerpo que esté a 5000 Kelvin, ¿veis esta de aquí moradita? ¿Dónde tiene su pico? Su pico va a estar aquí, justo en medio del visible, con lo cual nosotros veríamos esa radiación que emite. ¿Lo veis? Es decir, lo que nos está midiendo esta gráfica, o lo que nos está intentando decir, es que si tenemos varios cuerpos negros, las curvas de radiación que tengan a una temperatura, la que sea, si tienen la misma temperatura, pues tendrán los mismos picos, pues las curvas de radiación van a presentar unos picos de intensidad a 3000 Kelvin aquí, a 4000 Kelvin aquí, a 5000 Kelvin aquí. Van a tener siempre en las mismas longitudes de onda esos picos. Es decir, cualquier cuerpo negro que se encuentre a 5000 Kelvin, nuestro Sol creo que está a 5000 y pico, casi 6000, pues va a emitir una radiación, un pico de radiación a esa longitud de onda, que es justo, para nosotros esta es la visible, esta sería la que viésemos. Si tenemos a otras temperaturas y su pico no está en esta franjita de aquí, pues entonces no la vamos a ver. Pero eso no significa que no exista. Tendremos que utilizar otros aparatos, tendremos que utilizar otras técnicas para poder verla, pero está. Lo que pasa es que nosotros solo podemos ver pues la de los cuerpos que estén a una temperatura cuyo pico pues esté dentro de esta franja de aquí, que es la que nosotros podemos ver. Pero en la realidad los cuerpos negros puros pues no existen. Pero cuando uno mide una radiación procedente, por ejemplo, de una estrella, y estudiamos la radiación que nos llega a nosotros, pero de forma que estudiemos todas las longitudes de onda que nos llegan de una estrella, pues nos vamos a encontrar con una curva que es muy parecida, curiosamente, a la del cuerpo negro. Fijaos, eso nos va a permitir a nosotros calcular las temperaturas, por ejemplo, de una estrella. Eso es una de las aplicaciones del cuerpo negro, de la radiación del cuerpo negro. Fijaos, si yo tengo una estrella como esta azul de aquí, ¿vale? Pues ¿qué es lo que va a ocurrir? Que si nosotros estudiamos su radiación en todas las longitudes de onda, en todas, vamos a ver que a esa temperatura que esté, que en este caso es de 8000 Kelvin, pues de esta longitud de onda tendremos esta cantidad, esta. Pero ¿dónde tiene el pico? Aquí, ¿verdad? ¿Y ese a qué color corresponde? Al azul. ¿Veis? Este de aquí es nuestro espectro, esto es la parte que nosotros vemos. Entonces realmente nosotros esa estrella la veríamos de ese color, pero la vemos de ese color porque el pico de radiación que emite a nuestro Sol, tal como nosotros la percibimos, es de ese color. ¿Qué ocurre con nuestro Sol? Por ejemplo, esta es una temperatura, nuestro Sol creo que está a 5000 y pico, no llega a 6000 creo Kelvin, pues entonces lo que ocurre es que si estudiamos toda la radiación que nos llega del Sol, pues el pico está ahí. Entonces nosotros lo vamos a ver pues como blanco, como más amarillo, ¿verdad? Que es como realmente tú al final lo ves cuando lo miras. Entonces, ¿por qué? Porque el Sol emite su pico de radiación, lo emite en esa franja. Esto no es casualidad, nuestros ojos pues hemos evolucionado para aprovechar al máximo la máxima radiación que nos llegue del Sol que tenemos al lado. Entonces es lógico que biológicamente pues todos los seres vivos hemos ido desarrollando nuestros ojos a poder aprovechar eso. Pero vamos, realmente ese de ahí sería el pico de una estrella, pues de que esté a esa temperatura. Y sin embargo nosotros tenemos una estrella que esté a 3000 Kelvin, que sería pues esta gigante roja de aquí, pues que sería una estrella pues como muy vieja ya. Esta sería una estrella joven que tendría mucha masa, ¿de acuerdo?
y esta de aquí pues sería una estrella más viejecilla que ya tendría pues menos temperatura. ¿Y de qué color se ve? ¿Dónde tiene el pico? ¿Dónde está más cerca esa parte alta? Aquí, más cerca del rojo, por eso la vemos roja. Pues todo esto es lo que utilizan los científicos pues para poder saber a qué temperatura ellos miran y ven el color, y en función del pico en el que se encuentren, en función del color del que vean una estrella, pues pueden saber y predecir la temperatura que tiene. Pero la radiación del cuerpo negro no solo sirve para predecir la temperatura de una estrella, también nos puede servir para cosas mucho más cotidianas, como por ejemplo elegir qué color de bombilla me gusta más para iluminar una habitación. Si yo voy a decorar, por ejemplo, pues un salón, pues a lo mejor utilizo una luz pues más cálida, y si voy a iluminar pues un despacho, un laboratorio, pues utilizo una luz más fría. Pero vamos, en lo que nos basamos es lo mismo, es la temperatura que alcanzará pues esa bombilla. Otra aplicación del día a día en el que nosotros vamos a ver que se utiliza la radiación del cuerpo negro es en la búsqueda de personas. Cuando a las fuerzas de seguridad se le da la alerta y empiezan a buscar a personas desaparecidas, pues hay veces que pues, se despliegan personas y la van buscando directamente por el bosque, pero es verdad que es útil muchas veces pues, ir con drones que tengan cámaras especiales que permitan pues, detectar sin ver, es decir, por la diferencia de temperatura entre las personas que se han podido perder y el entorno, pues poder encontrar más fácilmente a esas personas desaparecidas. En fin, como veis, hay muchísimas aplicaciones de la radiación que emite un cuerpo negro. Bueno, pues antes de acabar este vídeo vamos a repasar los puntos que hemos visto en él y que son muy importantes que lo tengáis claro, porque como es una pregunta que suele caer en las pruebas de acceso a la universidad, tenéis que dominarla bien. Pues venga, vamos a empezar. Hemos empezado explicando qué se observó en la realidad que no podía explicar la física clásica. Hemos visto el comportamiento de la radiación emitida por un cuerpo negro que no coincidía con las predicciones clásicas. Después hemos explicado qué era eso de un cuerpo negro. Hemos visto que era un objeto ideal que absorbía toda la radiación que le llegaba y emitía una radiación característica según su temperatura, pero por el hecho de su composición. Muy bien. Después, el siguiente punto ha sido qué propusieron Rayleigh y Jeans y si tuvieron éxito o no. Ellos lo que hicieron fue aplicar las leyes clásicas para poder explicar esta radiación, y su teoría fallaba en longitudes de ondas cortas. De hecho, aparecía lo que después se ha denominado como catástrofe ultravioleta, que es una cosa que suele caer en selectividad. Hay que saber definir qué es eso de catástrofe ultravioleta. Una predicción errónea, y era una predicción errónea que decía que la intensidad de la radiación sería infinita a longitudes de onda pequeñas. ¿Recordáis aquello, no? ¿Recordáis la ecuación y demás? Bien. Después seguimos explicando o intentando explicar la gráfica intensidad-longitud de onda. Esa gráfica muestra cómo varía la intensidad en función de la longitud de onda según la temperatura. Recordad que esa intensidad dependía de dos variables, de la lambda y de la t. Y también pues hemos ido estudiando las curvas espectrales y hemos visto cómo no coincidían con la predicción clásica que se hacían. Es ahí que se hizo antes. El siguiente punto que hemos repasado ha sido ¿qué propuso Planck? ¿Cuál fue su hipótesis? Él nos dijo que la energía no se emitía de forma continua, sino que lo que se hacía era emitirse en pequeños paquetes llamados cuantos. Y esa idea resolvía el problema y fue el origen de la física cuántica. Fue el origen después hemos estado hablando de que en esa hipótesis se basó Einstein para explicar el efecto fotoeléctrico o para hacer Bohr para hacer los postulados suyos, es decir, que fue el origen de lo que nosotros hoy conocemos como física cuántica, por eso se le llamó a Planck el padre de la mecánica cuántica.
Y al final hemos terminado hablando de las aplicaciones de esa radiación del cuerpo negro y hemos comentado tres. Una, la de determinar la temperatura de las estrellas. Hemos hablado también de cómo explicar el color de las bombillas que nosotros tenemos en casa, y también cómo las fuerzas y cuerpos de seguridad pues nos pueden buscar o pueden buscar a personas desaparecidas utilizando cámaras térmicas. Pues bueno, espero que os haya servido este vídeo y nos vemos después en el siguiente. Hasta luego.